Hola, soy Juan Torres. Bienvenida, bienvenido a la economía en lecciones de 10 minutos. ¿Qué tipo de análisis hace la macroeconomía y cuáles son los grandes problemas que trata de analizar y resolver? En las lecciones anteriores hemos estado analizando, además de cuestiones más generales, cómo se supone que debe ser el comportamiento de los individuos y las empresas y cómo es en realidad. Es decir, hemos realizado lo que llamamos un análisis microeconómico porque, como acabo de decir, se centra en el comportamiento individual de los sujetos aislados. A partir de ahora cambiamos de plano. Ahora vamos a contemplar los problemas económicos desde otro punto de vista. Los veremos en su conjunto. No analizaremos cómo se comporta un sujeto, sino todos los que intervienen en la vida económica. Vamos a adoptar una perspectiva que llamamos macroeconómica. Desde este punto de vista, la teoría económica trata de conocer el funcionamiento agregado de la economía. Ahora, por tanto, lo relevante ya no es el comportamiento individual, sino el conjunto, es decir, el que resulta de tomar en consideración no a un consumidor o a una empresa individual, sino a la producción, el consumo en general. Lógicamente, cuando cambiamos de plano, de perspectiva, las categorías de análisis son diferentes. Cuando los científicos quieren saber qué ocurre en el mundo más pequeño, utilizan el microscopio, y cuando quieren ver lo más lejano y en conjunto, usan el telescopio. Y al hacerlo, lógicamente, descubren relaciones y problemas muy diferentes. Podríamos decir que algo así ocurre en la economía. Ya no vamos a analizar o descubrir lo que ocurre con la demanda de un bien o servicio, sino con la demanda agregada de todos los bienes y servicios que se producen en la economía, en su conjunto. No analizamos la oferta específica de un bien o servicio por parte de una empresa, sino la producción agregada, insisto, que realizan todas las empresas existentes. No nos fijamos en cómo se determina el precio concreto de una mercancía, sino que analizaremos a partir de ahora el nivel general de precios existente en toda la economía. Y como he dicho, al modificarse la perspectiva de nuestro análisis, no solo cambia su escala o la naturaleza de los sujetos que analizamos, sino que aparecen además nuevos problemas, no los relativos al bienestar o a la eficiencia individual, sino a los que plantea el funcionamiento global de la economía. Entre ellos, los más relevantes van a ser los siguientes. En primer lugar, el empleo de los recursos, el pleno empleo de los recursos. El principal problema macroeconómico es el que se refiere al uso de los recursos disponibles en una sociedad. Como sabemos, serán siempre o generalmente limitados en relación con la magnitud de las necesidades que puede plantear cualquier sociedad. Pero también hemos adelantado en temas anteriores que puede ocurrir que, además de limitados o incluso siendo abundantes, se estén utilizando inadecuada o insuficientemente. De hecho, una de las lacras más graves de las economías de mercado de los últimos años es la existencia de grandes volúmenes de recursos desempleados cuya capacidad productiva potencial no se utiliza en su totalidad. Normalmente, esta infrautilización de los recursos productivos afecta principalmente y desgraciadamente al trabajo, dando lugar a grandes tasas de paro en muchas naciones del mundo, pero también puede darse igualmente en relación con los recursos naturales o con el capital. Eso es algo muy grave, no solo por el drama personal que supone para las personas que no encuentran empleo, sino porque eso suele ocurrir a pesar de que quedan muchas necesidades sociales que harían necesario aumentar mucho más la producción de algunos bienes y servicios. El problema es que para alcanzar el pleno empleo de los recursos es necesario que se den circunstancias muy complejas, pues no basta sencillamente con desear que se produzca. Las empresas utilizan recursos si estiman que van
a obtener beneficios suficientes gracias a ello. Pero para eso deben dedicar o invertir recursos que no siempre están a su disposición. O puede suceder que la oferta de esos recursos, de trabajo o de capital, por ejemplo, no coincida con las expectativas de las empresas o responda a criterios de rendimiento diferentes, o que haya oferta sobrante en mercados en los que no hay demanda suficiente, o viceversa. Las condiciones en las que puede alcanzarse el pleno empleo son, por lo tanto, muy complejas y obligan a analizar, como veremos, al mismo tiempo, un abanico muy extenso de circunstancias. Lo veremos, insisto, en los capítulos siguientes. Un segundo problema que ha de plantear el análisis macroeconómico es el de cómo se puede garantizar que la actividad económica sea sostenida a lo largo del tiempo. Lo normal es que a medida que va transcurriendo aumente la población y su demanda de recursos, de modo que hay que procurar que la dotación global de recursos aumente, que haya cada vez más actividad y producción. Debe darse lo que llamamos crecimiento económico, pero al mismo tiempo sabemos que este último no siempre es deseable en sí mismo. Puede ocurrir que haya crecimiento de la actividad económica que sea insostenible ambientalmente o de una calidad tal que no proporcione el bienestar necesario o que buscan los sujetos económicos. Por eso hay que plantear cómo puede lograrse que el aumento de la actividad económica vaya acompañado de auténtica satisfacción y bienestar humano, de paz social, estabilidad política y de relaciones armónicas con la naturaleza y sobre todo, por lo tanto, de sostenibilidad medioambiental. Para ello, y desde esta nueva perspectiva macroeconómica, hay que analizar, por lo tanto, la naturaleza de los factores que desencadenan el crecimiento y lo que llamamos el desarrollo, que es algo más cualitativamente mejor, las circunstancias de las que depende su sostenibilidad y su efectiva contribución al bienestar humano. Un tercer gran problema que estudia la macroeconomía es garantizar la estabilidad de precios. Como sabemos, en las economías de mercado los precios son las señales que permiten identificar la existencia de demandas insatisfechas o de ofertas atractivas. Por eso es preciso que se muestren con suficiente claridad y estabilidad para evitar que los sujetos económicos perciban erróneamente la situación económica y para que no se altere el valor real de los recursos globales que están implicados en la actividad económica. Los precios son, en realidad, incentivos para que los sujetos económicos actúen o no de una determinada forma y, lógicamente, para ello han de funcionar correctamente. Por eso, otro de los grandes problemas macroeconómicos, como digo, es establecer las condiciones que garanticen la estabilidad de precios suficiente y adecuada, así como proporcionar medidas de actuación para resolver la inestabilidad que en algún momento pueda producirse. Un cuarto problema que igualmente ha de plantear la macroeconomía es cómo hacer para que se consiga una distribución del ingreso y la riqueza, digamos que mínimamente equitativa. Algunas corrientes de pensamiento económico con gran influencia en los últimos años entienden que los asuntos relativos a la equidad no son propios de la economía y por eso soslayan los problemas que tienen que ver con los resultados distributivos de la actividad económica. En mi opinión, esa es una posición equivocada, incluso diría que inaceptable. Si la economía es la ciencia que trata de conocer y actuar sobre las condiciones del bienestar humano, del sustento de la vida humana, ¿cómo dejar de lado las condiciones en que se está produciendo la distribución de la renta y la riqueza? Ahora bien, el problema de la equidad distributiva es también muy complejo. En primer lugar, porque no es fácil ponerse de acuerdo acerca de lo que entendemos por equidad o por una distribución justa de los recursos. Hablamos de conceptos que implican juicios morales y preferencias que llevan los asuntos económicos al terreno de la política, de la ideología, del poder social, de los valores.
en todas sus dimensiones. Además, hay que tener en cuenta que incluso si existiera consenso social acerca de lo que se considera justo, podría ocurrir que medidas que garantizaran la equidad pudieran provocar como efecto perverso o como efecto colateral la falta de eficacia en la utilización de los recursos, lo que significa que el problema distributivo ha de plantearse en consonancia con las condiciones que permitan al mismo tiempo alcanzar la utilización más adecuada de los recursos. Con estos 4 grandes asuntos que aborda la economía, en cualquier caso, no se acaban los problemas que trata de plantear y resolver. Detrás de cada uno de ellos se derivan otros relativos a las finanzas, la deuda, el consumo de energía y recursos naturales, las crisis, el papel de las instituciones y de las políticas, entre muchos otros. Y el estudio de todos ellos plantea, a su vez, un problema adicional. Si ya vimos que el estudio del comportamiento individual que realiza la microeconomía supone dificultades de observación y verificación, son muchas más las que hay que vencer cuando se quiere observar y medir los fenómenos económicos desde un punto de vista agregado. En primer lugar, porque la propia agregación no siempre es posible o tiene sentido. En segundo lugar, porque la medición nunca puede ser completamente rigurosa cuando se ven afectados millones de sujetos en circunstancias muy diversas. Y en tercer lugar, porque los modelos que tenemos que utilizar, como veremos, son lógicamente menos realistas cuanto más compleja es la realidad que quieren representar. En fin, estos son los grandes problemas y debates de la macroeconomía. A partir de ahora entramos en su análisis más detallado para que descubras cómo intenta plantearlos y cómo trata de salvar todas estas dificultades la teoría económica.